Gloria a Dios. Discipulado número 86 del libro de Deuteronomio. El tema que estamos desarrollando, el divorcio y el Cristo. Y este es el segundo estudio o discipulado sobre este tema, el divorcio y el Cristo, para los que tengan ganas de divorciarse. ¿Verdad? Para los que ya están divorciados y quieren saber cómo están. Así que estamos en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Me dice si ya lo tiene y leemos juntos la palabra del Señor. Solo la hermana Lorena, pues con ella lo leemos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos, hermanos? Sí. Vaya, aparecieron nosotros. Estaban dormidos quizás. Dice la palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. No has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oramos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Agradecido, Señor, por la bendición única, preciosa, incomparable, inigualable que has querido darnos, Señor, en la revelación de tu Hijo amado como nuestro Señor y Cristo. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas. No lo entendemos, Señor, pero lo creemos por tu gracia, Señor, y lo recibimos. Bendito seas. Mientras meditamos en tu bendita palabra, precioso Espíritu de Dios, ministranos, por favor, de principio a fin. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor Jesús, que podamos ser edificados en esta fe preciosa. Por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Permítenos, Señor, en el desarrollo de esta escritura, Señor, en la lectura y en el escudriñamiento de esta escritura, Dios, poder tener la claridad de lo que tú, Señor, has establecido como un ordenamiento para tu pueblo, Señor, y para el mundo en general. Bendito Dios, ministranos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, no voy a sentarme y decir que quedaron parados, pero bien. Bien, amados, estuvimos meditando en lo que implica, hermanos, la ruptura del pacto matrimonial de acuerdo con la palabra de Dios. Pero nos enfocamos en entender fundamentalmente que por el hecho de que es una unión que para Dios es indisoluble, es de carácter permanente y es una unión que Él establece precisamente. Entonces, con la implicación, hermanos, de esa relación o esa revelación de la unión del Cristo con su iglesia, que está representada ahí en el matrimonio, ¿verdad? Si nosotros recordamos en el Génesis, el Señor le da un énfasis muy importante a la iglesia en relación con la obra del Cristo. ¿En qué sentido? Cuando el Señor en Génesis 3:15 le dice a Satanás: voy a poner enemistad entre ti y ¿quién? Amén. No le dice entre ti y el hombre,
¿Por qué la mujer? Porque la mujer está representando ahí, en ese punto, está representando a la iglesia de Cristo. ¿Ven? A los hijos de Dios redimidos mediante la simiente o el descendiente de la mujer, que en este caso es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que dice, voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y la iglesia, y mi iglesia. Porque al establecer que el Cristo vendría únicamente de la descendencia de la mujer, cosa que es imposible, ¿está conmigo, hermano? Porque biológicamente, naturalmente, el que engendra es el hombre. La mujer solo puede concebir, ella sola no puede quedar embarazada. Amén, eso es lógico, ¿verdad? Pues en esa lógica, la descendencia viene del hombre. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, pero aquí está diciendo, cuando el Señor dice, y la simiente de la mujer, ¿y de dónde descendencia? ¿Cómo que la mujer puede decir, mi hijo, solo mi hijo? O mis hijos, solo mis hijos, ¿verdad? Eso es imposible biológicamente hablar. Pero como ahí no estaba hablando de la mujer en sí, sino que estaba hablando de lo que la mujer representa en el contexto de la unión del Cristo con su iglesia, ¿eh? Entonces dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia o tus descendientes, ¿verdad? La descendencia de Satanás. ¿Quiénes serían los descendientes de Satanás? Pues todos los hijos que Adán y Eva tuvieran que estuvieran fuera de la fe del pacto. Amén. Entonces, por naturaleza, por la misma condición de esa ruptura que el hombre generó en la transgresión al pacto, ¿verdad? En la transgresión a la palabra, esa ruptura definitiva que se dio ahí en ese acto de incredulidad de Adán y Eva, precisamente por esa situación es que Dios dice, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y por eso es que al hombre el Señor lo sacó, definitivamente. No podía estar en la comunión con Dios porque ya no tenía la condición. Entonces, esa ruptura del pacto, hermanos, hoy véanse bien esto, es equivalente para Dios al divorcio. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Esa ruptura del pacto, esa transgresión al pacto, en la que el hombre quedó definitivamente separado de Dios, eso es el divorcio para Dios. ¿Me entienden? Entonces, pero esa condición espiritual es la que el Cristo viene y vino para eso, ¿no? A solucionar, a solventar. Entonces, por eso dice, miren, le dice el Señor a Satanás, tu descendencia, que son los hijos de desobediencia, ¿verdad? Son los hijos de las tinieblas, no va a poder tener comunión con la descendencia que yo voy a hacer nacer solo de la mujer. Amén, hermano. Y ahí entonces encajamos perfectamente ya la condición de la iglesia como los descendientes del Cristo. Amén. Nosotros no somos descendientes de la mujer, ¿verdad? Sino que somos hijos de Dios adoptados por medio del Cristo. Entonces, ahí está entonces confirmado el hecho de por qué Dios dice lo que Dios juntó. ¿Qué dice? No lo separe el hombre. Eso es palabra de Dios. Y eso lo confirmó el Señor Jesús, ¿verdad? Fue dicho, dice allá, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Dios? Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:24, ¿sí? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, esa indisolubilidad de la que hablamos, hermano, tiene una connotación espiritual muy profunda, ¿verdad? Y explicamos, pues, que el hecho de la unión física del hombre y la mujer no es solo física, ¿verdad? Hay una implicación es de la esfera espiritual. Hay un vínculo que se genera espiritualmente entre las personas. Y como puede ser, esa unión puede ser una unión de provecho, de bendición, de armonía, ¿está conmigo? Puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Porque precisamente la condición espiritual de un hombre y de una mujer no es tan intangible, hermanos, no es tan, por así decirlo, etérea, ¿verdad? Sino que tiene un reflejo, hermano. O sea, la condición espiritual de la persona, su contaminación, digamos, pecaminosa, tiene un efecto en el cuerpo. ¿Está conmigo, hermano? Véale el rostro usted y vea las fotos de las personas que están en procesos acusados de asesinato, de delitos, de violaciones o de delitos graves. ¿Cómo ve usted esos rostros? ¿Cómo se veían los rostros o cómo se ven los rostros de los jóvenes que antes pertenecían a la mafia? O sea, una expresión de dureza, de maldad, una mirada en la que hay mal. A ustedes le quedan viendo y hasta miedo le da, ¿verdad? Y es que eso nos está diciendo que la contaminación del mal en las personas no solo es etéreo, ¿verdad? No solo no es solo intangible, no solo de palabra, ¿verdad? No es algo que no se pueda evidenciar, sí se evidencia. Y en el caso de el hombre y la mujer, ¿verdad? Lo expresan en todos sus ámbitos, ¿verdad? Y principalmente el vínculo y el ámbito sexual en el hombre y la mujer es el medio, digamos, principal en la que ese efecto se puede, digamos, compartir, ¿verdad? Y vemos hombres que siendo, digamos, relativamente personas de bien o personas calmadas, ¿verdad? Hombres calmados, pero se involucran con una mujer conflictiva, ¿verdad? Con una mujer fácil, como se le dice, ¿verdad? O con una mujer con un antecedentes algo extensos, ¿verdad? Y entonces este hombre se va a ver afectado así, hermano. Innegablemente se va a ver afectado por ese grado de contaminación y de maldad que hay ahí en eso, por ese grado de pecado. Recordemos allá en el tiempo del peregrinaje de los israelitas, cuando el rey Balac quiso que Balaam, el profeta, maldijera al pueblo, ¿verdad? Y aquel jugando, como muchos profetas, entre comillas, de este tiempo, ¿verdad? Y predicadores y pastores, ¿verdad? Que juegan a decirle a la gente lo que quiere oír y que juegan con, entre comillas, la bendición de Dios, ¿verdad? Como para sacar provecho económico. Y eso hizo Balaam, ¿verdad? Él quiso sacar provecho. Al final, Dios lo hizo, lo obligó a decir lo que él había dicho, ¿verdad? Y él expresó, profetizó bendición para su pueblo. Ahora, recordemos esto, hermano. Ese Israel de allá no es el Israel de ahora.
¿Sí? La nación de Israel, no estemos hablando que es el pueblo escogido de Dios, no, jamás, hermano. ¿Sí? El pueblo que Dios llamó y escogió fue el de Egipto, el que salió, y su descendencia, ¿no? Pero incluso esos que salieron, siendo incrédulos a la palabra de Dios, al pacto, todos murieron ahí en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida, ni se salvó, le aclaro. Porque Dios fue clarísimo y encontramos allá en Éxodo 19, 5 y 6, antes de darles la ley y antes de que ellos partieran a la tierra prometida, les dice el Señor: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? Y ese pacto, hermanos, pongámosle mucho cuidado, porque ese pacto de Dios es el equivalente al pacto del matrimonio. Cuando Dios se refiere a Israel, le dice: te desposé en el desierto. ¿Ha leído usted lo que dice? Entonces yo fui como un marido para ti. Entonces, cuando entonces este profeta, Balaam, ¿verdad? Siendo tentado por el dinero, al final no pudo maldecir y proclamó la bendición que Dios tiene para los que creen en su pacto. Los que creemos en su promesa, en su palabra, amén. Los que creemos en su evangelio, los que creemos en su Cristo. ¿Sí? Porque la promesa que Dios le había dado a Israel era que de su descendencia vendría el Cristo. Amén. Entonces, ese pacto que Dios da entonces implicaba la unión espiritual, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo. Y Él les dice: ustedes serán santos porque yo soy santo, yo los voy a santificar, yo los santifico a ustedes, ¿verdad? Pero mire esto, lo que quiero referir es que cuando este profeta aparentemente hace la voluntad de Dios, pero debajo de agua le dice al rey: mira, te tengo ahí un tip, ¿verdad? Una clave para que Dios se acabe a los israelitas, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Me estoy yendo? Pero eso sí, que en la chirilica pues vas a tener que soltar lo que me prometiste, porque no se pudo hacer de la manera que vos pensabas, pero hay otra forma. Hay una forma alternativa. Y entonces, ¿qué le propone Balaam a Balac, al rey? Le dice: haz que los hijos de Israel forniquen. ¿Conmigo? Así es. Que las mujeres de tu pueblo vayan, se ofrezcan ahí y a los varones, ¿verdad? Y que los seduzcan. Y vas a ver cómo se los acaba Dios. Y mire que era cierto. Ahora, veamos esto. ¿Por qué entonces esa asociación del pecado sexual, de la fornicación en este caso, con la infidelidad a Dios? Porque en esa unión indebida, prohibida por Dios, estaba el hecho de la contaminación espiritual. Porque dice que estas mujeres llegaron, ¿verdad? Y no solo tuvieron intimidad con ellos, sino que los llevaron a ofrecer sacrificios a sus dioses, a adorar, a apartarse de la adoración. ¿Están conmigo? Entonces, vemos cómo esa figura de la fornicación y del adulterio, ¿verdad? Tiene que ver con la contaminación espiritual. ¿Está conmigo? Entonces, el pueblo, los varones que tuvieron, cayeron en esa situación, ¿verdad? Y fueron arrastrados a la idolatría, a apartarse de la fe de Dios.
Dice que el Señor mandó una plaga. En un solo día murieron 23,000 hombres. ¿Están conmigo, hermano? Y el apóstol Pablo dice, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos lo hicieron, ¿verdad? Y murieron, y refieren al Nuevo Testamento ese hecho, señalándolo como un hecho que trajo el juicio de Dios. Ahora, ese aspecto, hermanos, eso es lo que implica, eso está figurando, ese acto estaba figurando la contaminación espiritual del pueblo. ¿Qué es entonces para nosotros ahora el hecho de adulterar o de fornicar contra Dios? Es el hecho de apartarnos de su pacto. ¿Sí? Cuando usted y yo ponemos entre Dios y nosotros cualquier cosa, ¿está conmigo? Si para nosotros es más importante cualquier otra cosa, llámele hombre, mujer, hijo, mamá, papá, fútbol, ¿verdad? Juegos de cualquier tipo, ¿está conmigo? Ocupaciones, aficiones personales, ¿sí? Si eso está, es más importante para nosotros, si nuestro corazón está ahí en eso, entonces estamos faltando al pacto. Estamos en un acto de adulterio espiritual. Amén, hermano. Ahora, pero por eso les digo que este aspecto del divorcio está relacionado precisamente con eso, porque veamos, hermanos, lo que dice esta cita de Malaquías 2:16. Vamos a Malaquías 2:16, por favor. ¿Dónde queda Malaquías? En la Biblia, hermano. Ya todavía lo tengo que buscar, así que usted busque lo suyo que yo busco el mío. Hoy. No, Malaquías es el último, es el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Está atrás de Mateo, le digo para que no ande perdido por allá. 2:16. Mire lo que dice el Señor acerca de, a través del profeta, ¿verdad? Acerca del divorcio. Mire lo que dice. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Cuando dice repudio, se refiere al divorcio, es decir, repudiar a la mujer, ya no querer estar con ella, echarla de la casa, darle carta de divorcio, que es lo que estamos viendo en 24:1, ¿verdad? ¿Sí? Ese repudio, dice el Señor, él aborrece el repudio. Él no está de acuerdo con el divorcio. Eso es lo que está diciendo claramente. Amén. Y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, al que se contamina, se contamina con el mal. ¿Está bien, hermano? Es decir, de que el que deliberadamente desobedece, ¿verdad? Peca delante del Señor y le da igual. ¿Está conmigo? Dice, él aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y viene el mensaje. Mire esto, por favor. Guardaos. ¿Cómo? Guardaos, pues, ¿dónde? En vuestro espíritu. ¿Y qué dice? Y no seáis desleales. ¿Se da cuenta la asociación de Dios del divorcio, ¿verdad? Con la deslealtad a él, ¿sí? Con ser infieles al pacto. Amén, hermano. Dice, guardaos en vuestro espíritu. Amén. Yo creo que ahí estamos clarísimos en esa simbología y por qué Dios le da ese carácter al matrimonio. Y la implicación, hermanos, no es gratuita, no es casual, ¿verdad? Porque ya vimos y se comprueba, pues, de que en una vinculación sexual
hay una contaminación espiritual indiscutible. Amén. Entonces, vemos que esta ordenanza del Señor de Deuteronomio 24, 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Amén. Recordemos que aquí el casamiento en el antiguo tiempo no pasaba por un acta de matrimonio como ahora, ¿verdad? Hola. Sencillamente las personas se juntaban, el novio, ¿verdad? O el interesado, el enamorado, iba a la casa del papá o de los padres de la novia a pedir en casamiento a la muchacha, ¿sí? Entonces, tomar en mujer no quiere decir que uno iba a agarrarle y se la llevaba, ¿verdad? A la fuerza, no. Sino que cuando dice tomar es y se casare con ella, es decir, una relación formal. Amén. Ahora, en este tiempo, debe seguirse ese protocolo, pues, del matrimonio. Ahora, pero para Dios, el hecho de que hubiese esa formalidad de un acto en el que se celebraba una fiesta de bodas. Por cierto, que esa fiesta de bodas en la cultura judía era de una celebración de 7 días. Imagínense usted. O sea, una celebración de 7 días. Los invitados tenían que agarrarse vacaciones para estar los 7 días ahí celebrando, comiendo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, qué galán, ¿verdad? Ahora ni comida quieren dar. Traiga la comida, dice. Traiga. Por poco le ponen el sobre ahí, ¿verdad? Se aceptan regalos de comida. Tampoco. Ahora, entonces, la invitación a la boda. Entonces dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Ahora, aquí está el detalle. Entonces dice el Señor: mire, si ustedes están hablando o están pensando o quieren casarse, ¿verdad? Sepan que no es aquí de que hoy se casaron y mañana ya me quiero descasar, ¿verdad? Y que yo no sabía que roncaba eso. ¿Estás conmigo, hermano? Sí. Y yo no sabía que era bien flatulento o flatulenta, ¿verdad? La persona. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, no. Dice el Señor, mire, y el Señor aquí es claro y establece la condición, la única condición en la que el divorcio aplica, que es la misma que el Señor Jesús confirmó. Dice: si no le agradare, es decir, si le desagradare, o sea, cuando dice aquí si no le agradare, quiere decir si le provocare un desagrado de tan digamos, irreparable, ¿sí? ¿Por qué ese desagrado? Miren, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y esta cosa indecente, hermanos, en el significado de las palabras hebreas, tiene connotación de una ofensa sexual, es decir, de que la mujer haya sido infiel. Y en este caso no solo la mujer, puede ser el hombre también. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Porque aquí no estamos hablando solo de la infidelidad de la mujer. O sea, la mujer no es la única que puede ser infiel, ¿verdad? El pacto es de dos. Entonces, cualquiera de los dos lo puede romper por esa vía. Puede haber esa infidelidad, ¿verdad? Y entonces dice el Señor: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que como les digo, el significado en el idioma hebreo implica, no es cualquier cosa, pues, implica una actitud de tipo sexual. Es algo indecente, por eso la traducción indecente dice un poquito ahí, ¿verdad? Que quiere decir una conducta sexual inapropiada, ¿verdad? Que la mujer, pues, o el hombre fue, digamos, deliberadamente infiel, ¿verdad? Amén, hermano.
Porque la infidelidad hay que verla en el matrimonio, hay que verla con esa diferenciación, ¿verdad? Puede haber situaciones en las que una mujer se vea obligada o el hombre se vea obligado, ¿verdad? Y puede haber situaciones en las que de manera deliberada. O sea, deliberado quiere decir por decisión personal, ¿verdad? Por decisión, o sea, por voluntad propia, pues, ¿verdad? Sí, está esta peluda aquí, ¿verdad? Y me gusta y hay cancha y yo paso, ¿verdad? ¿Está conmigo? Igual la mujer, ¿verdad? Está este pelón, ¿verdad? Que no soy yo. Y me gusta, ¿verdad? Y no me importa si tengo mi esposo, ¿verdad? O en el caso del hombre, si tiene su esposa. Entonces, dice, eso, o sea, cuando hablamos, hermanos, del divorcio delante de Dios, es precisamente la excepción es ese punto. ¿Amén? Porque si el desagrado es por cualquier otra cosa, hermano, o sea, no es que como la ley pone o establece, ¿verdad? Que dice incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? O sea, no nos llevamos bien, pues llévense bien, ¿verdad? Entiéndanse. Y como dice el dicho, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, pero aquí está haciendo clarísimo en cuál es el motivo que Dios, en este caso, concedió, es una concesión al hecho de que el vínculo del matrimonio se pudiera romper. Y entonces viene aquí una indicación muy fuerte. Dice, le escribirá, ¿qué dice? Carta de divorcio. No es que le va a decir, no, andate y no volvás, y ya no te quiero ver jamás, ¿verdad? Como dice el hermano Juanga. Sino que dice, le escribirá carta de divorcio. Y esta carta de divorcio, hermano, hace referencia a una formalidad, ¿verdad? En aquel tiempo no habían abogados, ¿verdad? Pero lo que se escribía se firmaba y quedaba como un acto legal. ¿Ven? Entonces, pero, y vamos a entender, a tratar de entender, en mi caso de explicar y también de que tener la comprensión correcta de qué implicaba esa carta de divorcio, ¿verdad? Esa carta de divorcio no era digamos, una nota de desprecio, ¿verdad? No, esta mujer es una gran sinvergüenza y yo por eso la dejé. Está conmigo, hermano. Sino que sencillamente el hombre decía, pues, que ella no podía estar con ella, ¿verdad? Pero que era una buena mujer, ¿verdad? En los aspectos generales. Amén. Entonces, no era necesariamente una nota para denigrar y poner en mal a la mujer, porque ¿cuál era el propósito de hermano? De que la mujer no quedara desamparada, por así decirlo. Porque en aquel tiempo, la mujer, si no tenía descendencia y si quedaba viuda, no había quien la socorriera, ¿verdad? Entonces, y como no trabajaban, por así decirlo, no eran las que producían, sino que eran las que se quedaban en casa cuidando a los niños y todo lo demás, cosas que ahora ya bien diferente, ¿no? Pero el propósito de Dios con esto era proteger esa condición de la mujer. Aún, mire esto, hermano, aún si ella hubiera sido la que provocaba, en este caso específico,
era visto solo de ese lado, ¿no? Era quien provocaba ese repudio de parte del esposo, ¿verdad? Y entonces, pero dice, le escribirá carta de divorcio, y eso está hablando de un documento, con una formalidad legal. Pero ¿qué implicaba esto? Dice, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ok, entonces ese acto de extender ese documento estaba hablando de una ruptura, hermanos, en este caso definitiva. ¿Está conmigo, hermano? Una ruptura definitiva. Y entonces, dice el versículo 2, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Amén. Entonces, ¿qué entonces dice el Señor? Y el Señor Jesús confirma respecto de esto. Y entonces lo vimos, ¿verdad? Allá en Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, vamos a ver, creo que es Mateo 5. Vamos a Mateo 5, hermanos. ...31 y 32. Mire lo que el Señor confirma aquí y hay que ser muy cuidadosos con eso. También fue dicho, estas son palabras del Señor Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, es decir, el divorcio no puede ser por cualquier cosa, a eso vamos, ¿verdad? Pero ahora vamos a llegar vamos a ver la implicación que el divorcio tiene. Y aquí es lo que el Señor dejó claro. Miren, yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y aquí vemos el concepto en el griego, porneia, que implica una conducta sexual indecente. ¿Está conmigo, hermano? Si esa situación que se traduce en un adulterio, ¿verdad? ¿Qué dice? Si la mujer fue adúltera, ¿verdad? La causa es la fornicación, porque estamos hablando de aquí se traduce, no es adulterio, no se refiere a adulterio, sino que usa el término genérico fornicación, porque aunque esté casada, es una fornicación, ¿se entiende? Entonces dice, mire, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Un acto indecente, que es lo que se está mencionando en el capítulo 24 de Deuteronomio. Dice, ¿qué pasa? Si la repudia por cualquier cosa, si el asunto no es que hay infidelidad y una conducta sexual inapropiada en el seno de esa unión, dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí empieza una red, hermano, complicada en términos, digamos, físicos y además espirituales, ¿verdad? Y vemos que situaciones como las rupturas de relaciones o de matrimonio, ¿verdad? O a veces hasta de uniones libres, de hecho sí, una segunda situación lleva sus complicaciones, hermano. Tiene sus complicaciones que le digo, no se pueden ver así tan a la ligera. Y lo digo por vivencia propia, ¿verdad? Entonces, porque dice el Señor que esa condición queda ahí. Entonces, no es que yo me divorcio. Supóngase que aquí, de acuerdo con las leyes, la gente se puede divorciar, ¿verdad? Y se divorcia por
por las razones que sea, pero se divorcia. Pero no es por la razón que Dios aprueba. Entonces, aunque esté divorciado, ¿sí? Delante de Dios, su desvinculación o su divorcio no ha procedido. Delante de Dios, aunque la ley diga que está divorciado, delante de Dios, sigue estando unido en ese vínculo. Y entonces empieza a generarse esto que dice, hace que ella adultere, la mujer se convierte en una adúltera, en condición de adulterio, ¿verdad? Y el que se casa con ella entra en el adulterio. Ahora, ¿qué implicaciones hay en esto, hermano? ¿Son espirituales? ¿La gente que se divorcia y se vuelve a casar se va a condenar? No, hermano. ¿Me doy a entender? Estas implicaciones tienen que ver con todo ese entramado de los conflictos emocionales, ¿verdad? Y de los conflictos psicológicos, por así decirlo, que se dan en esas rupturas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que se casa con un hombre, o sea, que se casan por primera vez, ¿verdad? A un casamiento que ya es una segunda boda. Recuerde que aquí se está partiendo de que los hijos aquí como que no están en la ecuación, ¿verdad? Pero sí están. Entonces, el hijo no deja de ser hijo, en el caso de su mujer y también del hombre, pues, ¿verdad? Si el hombre se separa, si ambos se separan, el hijo sigue siendo de ambos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo por qué Dios dice, no se separe. Entonces, aquí encontramos nosotros, por eso, la indicación de lo que el Espíritu Santo nos aconseja por medio del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, por favor, hermano. Entonces, mire el versículo 10, 1 Corintios 7, 10. En los versículos del 1 al 9 habla de que si alguno se quiere casar, pues que se case, que no casarse no es pecado, ¿verdad? Amén. Pero dice, entienda que si usted se casa, usted tiene, ha generado un vínculo que es permanente, ¿ok? Y además dice el Señor, usted tiene que cuidar ese vínculo, ¿verdad? Si tiene su mujer, si tiene su esposo, dice, la mujer tiene cuidado de las cosas de su marido, de cómo agradarlo. Amén. Y el hombre dice, debe tener y tiene cuidado de las cosas de su esposa, de cómo agradarla. Entonces, Dios está mandando que ese vínculo se cuide. No es que me caso, ¿verdad? Y antes de casarse, como dicen el dicho, le bajan el cielo y las estrellas, ¿verdad? Y ya cuando se casan como que se perdió aquel encanto. Es que ahí está el punto, ¿verdad? Y entonces en los versículos del 1 al 9 encontramos que dice, mire, atienda a su esposo, a la mujer, y la mujer atienda a su esposo, ¿verdad? Incluso en términos sexuales dice, no se nieguen el uno al otro. Miren, o sea que establece la unión sexual, lo establece como una obligación, pero entiendas esto, ¿verdad? Es una obligación, por así decirlo, moral. O sea, no tiene que verse en el sentido de que sí o sí, ¿verdad? Sino que tiene que entenderse, ¿verdad? Que si tiene su esposa,
como decía el consejo allá del Espíritu Santo por medio de Salomón, dice, deleítate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? Aquella que escogiste, ¿verdad? Que era bien bonita, hoy ya está fea, pero te tiene que decir. Pero vos también estás peor que ella, estás más fea, estás cholco, quizás ya no tenés pelo, ¿verdad? Lo que sea, está conmigo. Pero dice, deleítate con la mujer de tu juventud, dice. Sus caricias, dice, en todo tiempo te satisfarán. O sea, no hay, de acuerdo al diseño de Dios, no hay necesidad para una persona que está casada o que está con una pareja, no hay necesidad, o sea, no debe haber necesidad, digamos, no cubierta por su esposo, ¿sí? Y por su esposo. Entonces, ese es un mandamiento de Dios, dice. Entonces, la mujer dice, aquí, si ustedes lo quieren ver así rapidito en los versículos 4, en versículo 3, dice, el marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es decir, miren, cuiden su intimidad, ¿sí? No lo tomen que como el hombre está siempre, va todos los días, ay, ahorita no, mañana no, mira, pasado, y me doy a entender, hermano. Entonces dice, cumpla. Incluso le manda primero al marido. Y la mujer dice, igual con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo cuando está casada, ¿está? Sino el marido. Ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se da cuenta? Esa vinculación irreversible que Dios ha puesto. Entonces, tanto la mujer tiene digamos, la obligación, como el hombre tiene esa obligación. O sea, no puede adoptar una actitud, ni el hombre ni la mujer, ¿verdad? De descuidar ese aspecto. Amén, hermano. Entonces, ahora, cuando habla de los solteros, dicen, mire, yo le quisiera decir de que los que están solteros mejor procuren no casarse. Porque ese asunto no es comida de bocones, ¿verdad? No es comida de hocicones. O sea, es complicado, pues. ¿Está conmigo, hermano? Es que, mire, nadie dijo que la unión conyugal, el matrimonio, es fácil, nadie lo dijo. Pero, como dice el apóstol Pablo, mire, usted está soltero y siente que no puede estar solo, pues cásese. Pero sepa que tiene, mire, el matrimonio es lindo, hermano. Amén. Le digo yo que estuve casado 25 años con mi esposo. El matrimonio es lindo, pero no quiere decir que solo es de alegría, hermano. Si se pasa de todo, pues. Pero es parte del mandamiento de Dios, de cómo nosotros debemos entender nuestra comunión con Él. Amén, hermano. Entonces, la comunión con Dios tiene que entenderse como esa disposición nuestra, voluntaria. ¿Se está entendiendo esto, hermano? De amar al Señor, sabiendo que Él, como dice la Escritura, nos amó primero. En esto consiste el amor. Está en 1 Juan 4:10, creo que está. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, imagínese usted, sino en que Él nos amó primero, ¿sí? Y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, ese amor del matrimonio tiene que ser como el amor a Dios, un amor no fingido, hermanos, un amor que nazca del corazón. Entonces, claro, cuando un hombre y una mujer se unen, tiene que ser por eso, pues. Tiene que ser porque se amen, ¿verdad? Porque realmente esa persona le interese, quiera usted convivir con ella, la ame, le guste, etc. Porque cuando no está el vínculo del amor ahí, hermano,
es un fracaso seguro. No es porque me atraiga, ¿verdad? No es que qué hermoso está ese hombre o qué hermosa está esa mujer, ¿verdad? No, hermano. Dice la Escritura que la hermosura es vana. ¿Sí? Engañosa es la gracia, dice. ¿Por qué es engañosa la gracia? Porque usted puede ver una mujer bien bonita sonriendo, pero en el ratito que está sonriendo puede ser el único que ríe. Y el resto de las 24 horas pasa solo con una gran jeta ahí, toda brava. Puede ser publicidad engañosa, hermano. Pues sí, hermano. No, miren. Muchos se van, como decimos ahí, en la de choto, pues, porque, y como todo dulcito, pero, ¿verdad? De repente se crispan como los gatos, ¿verdad? Entonces, dice, engañosa es la gracia, ¿verdad? Ay, qué chula, ay, mire qué bonita se ve, o qué bonito se ve el hombre. Porque, miren, hombres bonitos, habemos poco. No, mire, la belleza más que todo está en las mujeres, ¿verdad? Nosotros medio rusticones, ¿verdad? Pero igual así no es el Señor y así les llegamos a gustar a las mujeres, ¿verdad? Y hay unos que son más rústicos que otros, ¿verdad? Pero aún así, pues, cada rústico encuentra su sedita ahí que lo aguanta, ¿verdad? Porque hay unos que tienen caras de poste, pero ay, qué chulo, mi esposo dice, está bueno, hermana, déjale. Entonces, pero el punto, pues, dice el Señor, engañosa es la gracia y la hermosura es vana. O sea, no, el criterio no tiene que ser el físico, pues ahí está. Sino el entendimiento, la persona. Porque mire, hermano, la convivencia de una pareja no es solo en la cama. Hablándolo en términos así claros, ¿verdad? Eso, de todo el tiempo del día, ¿cuánto será eso? No es mucho, ¿verdad? Entonces, pero la convivencia del resto del tiempo, tiene que haber amor, ¿verdad? Tiene que haber comprensión, tiene que haber tolerancia para que se disfrute, hermano. ¿Sí? Para que sea sobrellevable. Si no, a la primera de cambio va a querer salir corriendo los dos, uno por su lado y el otro por el otro. No se trata de eso. Entonces dice el Señor allá, mire, si alguno toma una mujer, ¿verdad? Y ya convivió con ella, ay, quédese con ella, dice el Señor, y no se la va a poder quitar de encima todos los días de su vida. Va. Así dice, vimos en Deuteronomio 22, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Antes de esto estuvimos meditando sobre eso. Entonces dice el apóstol, mire, yo quisiera que no se casaran, ¿verdad? Que acaben solteros como yo. Pero dice, si no puede estar solo, porque no se puede contener, ¿verdad? Cásase, porque mejor es casarse que estarse quemando, es decir, viviendo en una ansiedad. ¿Está conmigo, hermano? Ahora dice, eso es lo último que dice en el versículo 9. Si no tienen don de continencia, cásese. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mire, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, esto yo no le estoy mandando, dice el apóstol Pablo. No piensen que aquí me lo estoy sacando como un sombrerazo mío, dice, no, mando, no yo, sino el Señor que dice, que la mujer no se separe, hermano. Y obviamente el hombre tampoco. Y si se separa, dice, ¿qué implica la separación? Esto no es divorcio, hermano. Puede implicar divorcio. Pero hay situaciones en las que, hay separaciones de pleito, ¿no? ¿Qué tan comunes que son esas? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que una vez una tía iba de repente en un pick-up cargado con un montón de camas y voladas y que se había peleado con el esposo, ¿verdad? Y lo había dejado solo ahí en la casa. Como a los 2 días iba de regreso con las cosas. Entonces, pero dice el Señor, si se separa por la razón que sea, porque se peleó, porque se peló también, dice, quédese, ¿qué? Quédese sin casar. Y no se complique la vida con alguien más. No agarre de excusa cualquier cosa para pelearse con su señora o con su esposo para buscarse otra u otro. ¿Está conmigo, hermano? Porque si lo hacen, dice el Señor, ya se lo llevó el diablo. Así literalmente.
¿En qué sentido? Que las consecuencias de ese pecado, hermano, se pagan hasta el último suspiro. Se pagan, hermano. Dice, honrosos sean todos el matrimonio, lo que dice Hebreo, ¿verdad? Creo que Hebreo 11:4, o algo así. No, 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla, es decir, una unión que no ha sido manchada por una infidelidad. Pero, dice, hola, pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice, Dios los juzgará. ¿Cómo que los juzgará? Entonces allá cuando lleguemos en el juicio, normal, si es que eso no está hablando de juicio. Cuando lo que está diciendo el apóstol es a los fornicarios, a los adúlteros, cuando caigan en ese pecado, ahí los va a juzgar el Señor. O sea que el juicio, hermano, no es que no, pero es que Dios me va a juzgar. No, papito, si el juicio le cae inmediatamente. Primero, el primer juicio es el juicio de la sociedad. Hay un descrédito de la persona. ¿Y qué más? Viene un proceso en el que dice, otros extraños van a aprovechar de vos, ¿verdad? Porque si se fue con otra mujer, va a ir a tener que mantener a la otra como mantenía esta, si es que la mantenía, si es que no era mantenido, ¿verdad? Y vaya, si la otra tiene hijos, tiene que echarse el trompo a la uña, ¿verdad? Y también pagar. Y la que dejó divorciada, el hijo no lo puede dejar tirado, los hijos no pueden dejar, tiene que responder. Créame que el que se mete en esas camisitas no es muy inteligente. Sí. O sea, porque implica, hermanos, una consecuencia así, ¿ves? Que se pagan aquí. ¿Verdad? Y le digo, y si entre más se complica la vida, hermano, más enmarañado y más afectada llega a estar la persona. ¿Sí? Y mire, hay personas que, vea, revise usted experiencias o personas conocidas que tengan, cómo estas personas van deteriorándose. Se van deteriorando, hermano. Y mueren jóvenes muchas veces. Y si no mueren jóvenes, mueren hasta que pagan, ¿verdad? pero se enferman, deterioran su salud, porque su estado anímico no está bien, hermano. Mire, nosotros no entendemos cuando el Señor habla de la paz suya en nosotros, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, esa paz está hablando de ese estado en el que usted y yo nos sentimos en comunión con el Señor, nos sentimos libres de culpas, ¿se entiende eso, man? Entonces, ese estado de paz, de saber que estamos bien con el Señor, afecta, influye en nuestra salud, hermano. Esa paz tiene que trascender no solo el espíritu, sino que nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, yo les dejo mi paz. El problema es que ustedes no se han dado cuenta. Y ustedes solitos se complican la vida, ¿verdad? Se afanan y se estresan, ¿verdad? Si a nosotros hasta un mosquito nos estresan, un zancudo, un cepillo mal puesto, un cepillo de dientes mal puesto, un zapato tirado. Sí, entonces, ahora, imagínense eso en un ámbito normal, ¿verdad? Y si la persona está conflictuada, que dejó a una mujer y está con otra, o la mujer dejó al marido y está con otro, ¿cree usted que esa gente tiene paz? No pueden tener paz. Entonces, esa condición de intranquilidad y de malestar emocional, espiritual, les afecta a su salud. Según estudios
científicos, el 80% de las enfermedades actuales, hermano, en el mundo entero tienen un origen, dice, la palabra es psicosomático. Quiere decir que de nuestro estado mental afecta nuestro sistema, nuestro organismo, y eso nos enferma. Amén, amado. Entonces, debemos ser sabios en ese sentido, porque, como digo, el Señor no nos va a mandar algo que no nos beneficie. Amén. Entonces dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahí está el otro elemento del reconcilio. ¿Está conmigo, hermano? O sea, cuando hablamos de separaciones que no implican, o aún implicando un documento, un divorcio legal, ¿me explico? Pero sí, entendemos en el Señor que ese vínculo no se ha roto, como le dije a usted, el hombre le puede dar usted puede aparecer ahí divorciado, pero si no es la causa que Dios dice, que Dios aprueba, entonces usted sigue casado. Entonces dice el Señor, reconcíliese. Es factible porque usted sigue casada. No está con su esposo, no está con el hombre, pero delante de Dios sigue siendo su marido. Por eso, si se separa, dice, no se meta con nadie más. Que no sea porque usted quiere otro marido o no sea porque usted quiere otra mujer que se separe. Y si ese hubiera sido el caso, pero debe haber un punto en el que se mantenga el vínculo, uno de los dos mantenga el vínculo. Y ese espacio tiene que haber, en esa condición tiene que haber cabida para la reconciliación. Amén, hermano. Porque estamos hablando, hermanos, de situaciones que en las personas generan daño emocional. Es una ofensa, pues, y eso hay que entenderlo. Pero, ¿qué se necesita para superar una ofensa? El perdón. ¿Verdad? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuánto te he perdonado, amor? No, ¿cuánto te he perdonado? ¿Cuánto nos perdona el Señor? Y dice el Señor, perdónanos de la manera en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, todo tipo de ofensas, hermano, aún infidelidades, ¿verdad? Pueden ser y deben ser en el Señor, deben ser objetos de perdón. No es aquello de decir, no, yo no lo perdono, no la perdono esa pérfida, ese desgraciado, esa desgraciada. En el Señor ya no se puede. Ahora, mire esto, por favor. Vamos despacito. El Señor manda, dice, quédense sin casar. Si no piensa, mire esto, si ya no quiere regresar con el individuo o con la individua porque fue desastrosa la situación, fue muy dura, pero quédese sin casar. ¿Verdad? Y en el hombre tendría que ser de la misma manera. Entonces, sí, se separó por las razones que sea, pero ambos tienen que permanecer sin casarse. Y la otra solución que da el Señor es conseguirse. Se entiende esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al no cumplir esta condición de quedarse sin casarse, entonces se cae en el pecado del adulterio. Y como le dije, ese pecado tiene consecuencias. Y son así, tronando y lloviendo. Y dice, y que el marido no abandone a su mujer. Amén, hermano. Entonces, estas instrucciones del Señor, estos mandamientos, todavía falta que ver algo más sobre eso, hermano. Lo vamos a seguir viendo la próxima semana, Dios mediante. Pero que nos quede claro por qué el Señor, si terminamos de ver aquí en el capítulo 24 de Deuteronomio, dice que
esa ruptura del vínculo no puede ser por cualquier cosa. Y en eso quedamos claros, ¿verdad? Y entonces, si ese es el motivo, entonces ahí no hay problema con el pecado del adulterio. Es decir, que si hay una razón válida, ¿verdad? En este caso, una situación de infidelidad o de problemas de índole sexual, entonces dice el Señor, va, entonces en ese caso, si la mujer, si dejó a su marido por eso, o si su marido la dejó por eso, dice, puede volver a casarse, ¿verdad? Pero el Señor hace énfasis, el Señor Jesús dijo, miren, eso lo mandó el Señor por medio de Moisés por la dureza de sus corazones. Pero si nosotros entendemos, ya en la fe del Cristo y del Evangelio, la dimensión y la digamos, la relevancia que tiene el matrimonio delante de Dios, entonces vamos a ser más cuidadosos, ¿verdad? Amén. Y vamos a tomar decisiones, hermano, en situaciones en las que se puedan presentar en nuestra vida, que sean las adecuadas para no caer en lo que dice en el juicio de Dios. Porque a los fornicarios, a los adúlteros, a los que caen ahí, los juzga Dios. Amén. Entonces, y eso no habla de condenación, como ya le dije, sino de las consecuencias que ese tipo de situaciones trae para las personas que caen en él. Amén, hermano. Seguimos la otra semana desarrollando los otros aspectos sobre este tema, hermanos, y espero que el Señor nos esté ministrando y nos esté haciendo entender adecuadamente estas situaciones. Pónganse en pie conmigo, por favor, y oremos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por ministrarnos, por revelarnos esa comunión eterna, irrompible, indivisible, Señor, que tenemos en la fe del pacto de tu eterno Evangelio, la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos hace hijos tuyos, que nos hace parte del cuerpo del Cristo, que nos hace la esposa del Cordero. Señor, y en esa condición sabemos, Señor, que tú no rompes el pacto, que tú eres fiel y que aunque nosotros a través de Adán y Eva fuimos infieles, pero tu fidelidad nos ha vuelto a la comunión contigo por medio del Cristo. Que podamos, Señor, entender que esa vinculación tuya, Señor, con nosotros y nuestra contigo está tipificada en el matrimonio y que cuidemos cada uno de nosotros, Señor, ya sea solteros o casados, evitar caer, Señor, en estas situaciones que nos afectan espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Padre, cada uno de nosotros y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor amado.